Hola amigos, nos vemos un día más para hablar acerca de la palabra del Señor. La palabra del Señor hoy se encuentra en Marcos capítulo 10 desde el versículo 35 en adelante y dice: petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, aquí el Señor nos enseña algo súper importante, ¿cierto? Muchas veces las personas se vanaglorian de sí mismos, de sus títulos, de sus poderes, de sus puestos, pero para el Señor, a través de esta palabra, Él nos enseña que para Él eso no es lo más importante, ni tampoco nosotros debemos decidir lo que está designado para cada uno en el reino celestial. Dice el Señor: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos la gloria de sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿cierto? Y el Señor le dijo que eso no podía ser porque ellos no tenían que decidir por su cuenta, ¿cierto? Dándole a entender que por su cuenta ellos no podían ser designados en ese puesto, ¿cierto? Porque Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado, ¿cierto? El Señor, a través de esta palabra, nos enseña que nosotros, cada uno en este santo evangelio, tiene preparado su lugar, su morada, su puesto, de acuerdo a los designios de Dios. Nosotros no podemos ordenar de acuerdo a nuestro gusto, de acuerdo a nuestra cuenta, cómo será la parte que nosotros habitaremos, ni tampoco el cargo que tendremos, si tendremos algún cargo, porque eso no lo sabemos. Solo Dios es el único que sabe qué es lo que va a ocurrir ahí arriba. Y el Señor aquí nos recuerda algo muy importante. Dice que el que se enaltece será humillado, ¿cierto? Como lo dice en otro texto bíblico. Y el que es humillado será enaltecido. Aquí el Señor le enseña, dice que muchos en sus reinos y en sus naciones hoy en día se enseñorean, ¿cierto? Se sienten grandes personas, como los reyes, ¿cierto? Los presidentes, todos los que tienen cargos importantes se enseñorean desde aquellos cargos y se sienten superiores a los demás, la mayoría de ellos, ¿cierto? Pero el Señor dice, en su palabra nos enseña que para los hijos de Dios eso no es así. El Señor dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, ¿cierto? Pero no será así el que dice, más arriba dice, pero las naciones, claro, dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,
Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, ¿cierto? Pero más el que sea, el que no crea ser así, el Señor lo va a enaltecer y lo va a colocar en un puesto más importante, ¿cierto? Porque el Señor es justo y el Señor jamás le ha gustado la soberbia, jamás le ha gustado la altivez. Y nosotros decimos, pero ¿cómo sabemos que al Señor no le gusta eso? Obviamente porque conocemos los valores cristianos, pero también lo comprobamos a través de su palabra. Hay muchas historias que nos confirman aquello, ¿cierto? Que el Señor, mientras la persona es más humilde, el Señor lo lleva más lejos. Y eso es en todo ámbito de nuestras vidas, en lo laboral, en los estudios, en lo social, en nuestra iglesia. En todo lo que implique nuestra vida aquí en la tierra, el Señor siempre al más humilde lo va a levantar, lo va a ensalzar, lo va a dejar en un lugar de privilegio. Y siempre a los más soberbios los va a bajar. ¿Por qué? Porque al Señor no le gusta eso, ¿cierto? Los más altivos. Como dice su palabra, que al altivo lo mira de lejos, ¿cierto? Así que es muy importante lo que nos enseña el Señor en esta hora. Que nosotros no tenemos que ser como lo que le pidieron esta vez Santiago y Juan, ¿cierto? Que ellos querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor inmediatamente, ¿cierto?, les corrigió y les dijo que eso no debía ser así. Que el Señor nos ayude cada día a ser más humildes de corazón, ¿cierto? Y recuerden que el Señor también puede transformar nuestros corazones. Pidámosle a nuestro Padre que si tenemos esa manera de pensar, a través de la oración ustedes le pueden pedir que el Señor les quite eso de su corazón. Porque mientras más humilde es la persona, el Señor más lo va a ensalzar y más lo va a ayudar. Y además de eso, vamos a sentir un gozo tremendo en nuestro corazón. Ese gozo no lo siente una persona orgullosa, una persona que se cree más que los demás, es imposible. Es un gozo que siente la persona que es verdaderamente convertida, es verdaderamente humilde, que es verdaderamente entregada al Señor y que conoce la verdad. Y para finalizar el broche de oro, se podría decir, el Señor habla del mismo, ¿cierto? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí habla de él, ¿cierto? De lo que venía a ser más adelante, de entregarse en aquella cruz, ¿cierto? Como humilde cordero, no abrió su boca. ¿Y quién somos nosotros para querer ser servidos, para querer ser más que los demás? Si Él, siendo nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro todo, dio su vida para que nosotros, al pedir perdón por nuestros pecados, tuviéramos aquella maravillosa salvación eterna. Así que hasta aquí la palabra de hoy. Espero que les haya gustado, que sea de bendición para vuestras vidas y que la guarden como un tesoro muy preciado. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.